El viaje familiar al norte de España había sido planeado con entusiasmo, pero en mi interior, la emoción se mezclaba con una sensación de vacío. La rutina había ganado terreno en mi matrimonio, y cada día se sentía como una repetición del anterior. Mi esposo, absorto en su trabajo, parecía distante. A menudo pasaba horas revisando correos electrónicos o hablando por teléfono, dejando poco espacio para la conexión que alguna vez compartimos. La pequeña ciudad costera era un lugar encantador, lleno de historia y tradiciones. Las calles empedradas estaban adornadas con balcones de flores, y el aroma del mar se entrelazaba con el de las tapas que se servían en los bares locales. Sin embargo, esos detalles solo resaltaban mi soledad. Mientras caminaba por el mercado local, observaba a las familias reír y disfrutar juntas. Me sentía como un espectador en mi propia vida. Mi hijastro era un joven curioso, siempre interesado en aprender sobre la cultura local. Durante ese viaje su entusiasmo era contagioso. Se acercó a mí un día mientras explorábamos un pequeño museo de arte popular. «Mira esto», dijo señalando una pieza antigua. Su voz tenía una chispa que me hizo sonreír genuinamente por primera vez en mucho tiempo. «Es fascinante», respondí intentando ocultar la confusión que empezaba a crecer dentro de mí. Las noches transcurrían entre cenas familiares y paseos por la playa. En uno de esos momentos tranquilos junto al mar, mientras escuchábamos las olas romper contra las rocas, noté cómo él me miraba con atención. Era un gesto sutil, pero suficiente para hacerme cuestionar mis propios sentimientos. La forma en que su mirada se detenía en mí evocaba algo que creía perdido, el deseo de ser vista. Una tarde decidimos asistir a una fiesta local donde la música llenaba el aire y los colores vibrantes de las vestimentas tradicionales nos rodeaban. Mi esposo estaba distraído nuevamente, su mente estaba lejos de allí. Mientras tanto, mi hijastro se acercó a mí con una sonrisa iluminada por las luces del evento. ¿Bailamos?, preguntó con una mezcla de timidez y audacia. Bailar junto a él fue un momento inesperado, sus movimientos eran seguros y fluidos. La música nos envolvía mientras girábamos entre risas y pasos torpes. En ese instante sentí una conexión que iba más allá del simple parentesco, era como si estuviéramos compartiendo un secreto no dicho entre nosotros. Conforme avanzó la noche, nuestras risas se volvieron más cercanas y nuestras miradas más intensas. En un rincón apartado del bullicio festivo, él tomó mi mano suavemente y me llevó hacia un espacio más tranquilo donde podíamos hablar sin interrupciones. La atmósfera estaba cargada de electricidad, podía sentir cómo la tensión aumentaba entre nosotros. «¿Te gusta este lugar?», preguntó él mientras su mirada buscaba la mía con curiosidad genuina. «Sí», respondí casi sin pensar, sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. En ese momento supimos que había algo más flotando en el aire, algo prohibido e inconfesable que comenzaba a tomar forma entre nosotros dos. A medida que los días pasaban y explorábamos juntos los rincones encantadores de la ciudad costera, mis pensamientos se llenaban cada vez más de dudas y anhelos contradictorios. Sabía que debía mantenerme fiel a mi familia y a la vida que había construido durante años, sin embargo, cada instante compartido con él despertaba sensaciones olvidadas dentro de mí. La atracción crecía como una sombra silenciosa detrás de mis acciones cotidianas, cada risa compartida se sentía como un pequeño acto de rebeldía contra lo establecido. A menudo me encontraba recordando su mirada intensa o cómo su risa resonaba en mis oídos mucho después de haberme alejado. Una mañana decidimos visitar un parque central donde los aromas dulces de flores frescas llenaban el aire junto al bullicio alegre de niños jugando alrededor nuestro. Mientras caminábamos juntos por los senderos cubiertos de hojas caídas, me di cuenta nuevamente del abismo emocional que existía entre mi esposo y yo. Él estaba inmerso en sus pensamientos mientras yo trataba desesperadamente de encontrar alguna forma de reconectar con él. ¿Te gustaría probar esas empanadas?, pregunté tratando de romper el silencio incómodo que comenzaba a establecerse entre nosotros. Claro, respondió el distraído, mirando hacia otro lado. Mientras nos dirigíamos hacia el puesto local donde vendían empanadas recién horneadas, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno del deber familiar y otro lleno del deseo oculto por aquel joven tan lleno de vida frente a mí. El viaje continuó así,
Momentos robados llenos de risas mezclados con miradas furtivas cargadas de significado oculto. Cada encuentro dejaba huellas profundas dentro mío, huellas que no sabía si debería ignorar o abrazar completamente. Al caer la noche sobre aquella ciudad mágica llena de luces titilantes y risas lejanas, comprendí que algo había cambiado dentro mí, ya no era solo la mujer casada atrapada en su rutina diaria, ahora también era alguien capaz de sentir atracción hacia lo prohibido e inesperado. Y así continuamos nuestro viaje familiar sin saber lo que nos esperaba al final del camino, decisiones difíciles por tomar y secretos ocultos esperando ser revelados bajo el manto estrellado del cielo nocturno español. La noche se llenó de música y risas en el bar local. La festividad había comenzado, y todos parecían disfrutar de cada momento. Sin embargo, en medio de la alegría, una inquietud crecía en mí. La atracción que había sentido por mi hijastro durante el viaje se intensificaba con cada mirada y cada risa compartida. Era como si el bullicio del lugar se desvaneciera, dejando solo un eco de nuestras interacciones. Mientras las luces parpadeaban y los grupos bailaban al ritmo de melodías tradicionales, me encontré buscando su presencia entre la multitud. Su entusiasmo por la cultura local era contagioso, y no podía evitar admirar cómo disfrutaba de cada detalle. Me sentía viva al observarlo, como si algo dentro de mí despertara. En ese momento comprendí que el deseo no era solo una transgresión, era una búsqueda de conexión que había estado ausente en mi vida cotidiana. La fiesta continuó, y nos encontramos más cerca uno del otro. Las conversaciones eran ligeras, pero había un subtexto que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. En un instante nuestras miradas se encontraron y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Fue un momento fugaz pero intenso, las palabras que no decíamos hablaban más que cualquier conversación superficial. La culpa me asaltó como un rayo, recordándome lo inapropiado de mis pensamientos. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él con una sonrisa que iluminaba su rostro juvenil. Acepté sin pensarlo demasiado, dejándome llevar por la música y la atmósfera festiva. Mientras girábamos en la pista, sentí como nuestras manos se entrelazaban con naturalidad. El roce de su piel contra la mía encendía una chispa que no podía ignorar. La culpa seguía acechando en mi mente, pero el ritmo acelerado del baile parecía ahogar cualquier pensamiento negativo. En ese instante todo lo que había construido a lo largo de los años se desdibujaba ante la intensidad del momento presente. La conexión entre nosotros se hacía palpable, era como si el aire mismo vibrara con nuestra complicidad. Después de un tiempo decidimos alejarnos del bullicio para tomar un respiro en un rincón apartado del bar. El ambiente era más tranquilo aquí, las risas lejanas se convertían en murmullos suaves mientras nos acomodábamos en una mesa apartada. Mirándolo a los ojos sentí como mi corazón latía con fuerza, estaba atrapada entre el deseo y la razón. ¿Qué está pasando entre nosotros?, pregunté con voz temblorosa, consciente del abismo que separaba nuestros mundos. No lo sé, respondió él sinceramente, pero hay algo aquí. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, una mezcla de alivio y temor me invadió al mismo tiempo. Nuestras sonrisas se transformaron en algo más profundo mientras nos acercábamos lentamente el uno al otro. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Un beso suave pero cargado de emociones reprimidas que habían estado acumulándose desde el inicio del viaje. El mundo exterior desapareció por completo mientras nuestras almas parecían fusionarse en ese instante prohibido. El beso fue breve pero intenso, rápidamente nos separé asustada por lo que acababa de suceder. La realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podría haber cruzado esa línea? La culpa regresó como un torrente implacable mientras intentaba procesar mis sentimientos contradictorios. Esto no puede seguir así, murmuré casi para mí misma mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. Lo sé, dijo él suavemente, pero no puedo evitar sentir lo que siento. Su sinceridad me hizo dudar aún más sobre mis decisiones pasadas y presentes. A medida que la noche avanzaba y las festividades continuaban a nuestro alrededor, sentí como una sombra se cernía sobre mí, cada risa ajena parecía burlarse de mi secreto inconfesable. La presión aumentaba mientras trataba de mantenerme firme ante la creciente atracción hacia él y la culpa aplastante por traicionar los votos matrimoniales que alguna vez consideré inquebrantables.
El viaje familiar continuó al día siguiente con un aire tenso entre nosotros. Las miradas furtivas eran acompañadas por sonrisas nerviosas llenas de significado oculto. Cada interacción se volvía más complicada a medida que intentábamos actuar normalmente frente a los demás miembros de la familia. Una tarde decidimos visitar un parque central lleno de flores vibrantes y aromas deliciosos provenientes de los puestos cercanos donde vendían comida típica local. Era un lugar idílico para reflexionar sobre lo ocurrido, sin embargo, cada paso junto a él solo aumentaba mi confusión interna. Mientras paseábamos entre los árboles floridos, él tomó mi mano suavemente como si quisiera reafirmar nuestra conexión secreta sin pronunciar palabra alguna. Me detuve abruptamente cuando noté unas miradas curiosas dirigidas hacia nosotros desde una distancia. Eran familiares cercanos observando nuestra interacción con atención renovada. Debemos tener cuidado, le advertí con voz baja pero firme mientras soltaba su mano rápidamente para evitar levantar sospechas innecesarias. No quiero perder esto, respondió él con determinación en sus ojos jóvenes e intensos. Sus palabras resonaron dentro mío como una melodía familiar aunque peligrosa al mismo tiempo. La tensión crecía a medida que cada encuentro furtivo parecía convertirse en rutina involuntaria. Nuestros corazones palpitaban bajo el peso del secreto compartido mientras intentábamos mantener las apariencias ante los demás miembros del grupo familiar sin levantar sospechas sobre nuestra relación clandestina. En esos días posteriores al beso robado en el bar local, reflexioné acerca del camino tomado hasta ahora. ¿Habría alguna forma de regresar atrás? Las decisiones tomadas parecían estar marcando mi destino sin posibilidad aparente de retorno hacia la vida anterior llena de certezas vacías e insatisfacciones profundas. Cada encuentro furtivo se tornaba más complicado debido a las presiones externas e internas acumuladas durante esos días llenos de confusión emocional intensa y secretos ocultos bajo capas invisibles construidas alrededor nuestro desde hacía tiempo atrás. Las festividades continuaron su curso en aquel pequeño pueblo costero mientras yo trataba desesperadamente mantenerme alejada del abismo emocional hacia el cual me dirigía inevitablemente. La lluvia comenzó a caer con suavidad, creando un ambiente melancólico que se apoderó de mis pensamientos. Caminaba por las calles empedradas del pueblo, sintiendo cómo cada gota parecía arrastrar mis preocupaciones y mis secretos. La festividad continuaba, pero yo me encontraba sumida en una lucha interna que crecía con cada encuentro furtivo. La atracción hacia él se había convertido en un hilo delicado que sostenía mi mundo emocional. Las miradas furtivas entre nosotros se volvieron un ritual. En cada esquina del mercado, en cada puesto de flores, nuestros ojos se cruzaban y un escalofrío recorría mi espalda. La tensión era palpable como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Un día, mientras los demás disfrutaban de una actuación local, encontramos un rincón apartado detrás de una carpa. Allí, rodeados de risas y música distante, nuestros labios se encontraron. Fue un instante que pareció detener el tiempo, pero también trajo consigo la sombra del miedo a ser descubiertos. La rutina de nuestros encuentros se estableció rápidamente. Cada tarde después de las celebraciones, nos escapábamos a un pequeño parque donde el aroma a mar y flores nos envolvía. Allí compartíamos risas y confidencias en susurros, siempre mirando a nuestro alrededor para asegurarnos de que nadie nos viera. Sin embargo, la presión del entorno familiar comenzaba a hacerse insoportable. Las miradas inquisitivas de los demás se sentían como dagas punzantes. Un día decidí que debía hablar con él sobre lo que estábamos haciendo. La confusión me consumía y no podía seguir así. Me acerqué a él mientras estábamos sentados en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté con voz temblorosa. Su mirada reflejaba la misma incertidumbre que yo sentía. Solo disfrutando del momento, respondió él con una sonrisa cautivadora que ocultaba más preguntas que respuestas. A medida que pasaban los días, la tensión entre nosotros crecía. Era como caminar sobre una cuerda floja, cada paso podía llevarnos al abismo o a la salvación. En ocasiones me encontraba observando cómo interactuaba con otros miembros de la familia, sintiendo celos inexplicables mientras me preguntaba qué estaba haciendo con mi vida. Una tarde lluviosa decidimos refugiarnos en un pequeño bar local lleno de tradición y vida. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas y recuerdos del pasado del pueblo.
El ambiente cálido contrastaba con el frío exterior y nos ofreció un pequeño respiro para hablar sin miedo al mundo exterior. Esto no puede continuar así, le dije mientras tomábamos una copa de vino tinto local que tenía un sabor robusto y afrutado. Él asintió lentamente, su expresión seria reflejaba lo que ambos sabíamos: estábamos atrapados en algo más grande que nosotros mismos. Las conversaciones fluyeron entre nosotros como el río cercano al bar, profundas y turbulentas al mismo tiempo. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y deseos ocultos, todo lo que no habíamos podido compartir antes debido a las restricciones invisibles impuestas por nuestra situación. En medio de esa charla sincera, nuestros labios se encontraron nuevamente en otro momento robado al tiempo. La conexión entre nosotros era innegable, sin embargo, también era aterradora porque sabía que cada beso nos acercaba más al precipicio. Conforme avanzaban los días del viaje familiar, las festividades comenzaron a desvanecerse lentamente como las luces al final del día. El ambiente festivo daba paso a una realidad más sombría donde los secretos comenzaban a pesar demasiado sobre mis hombros. Una mañana decidí darme un paseo sola por el puerto vacío antes del amanecer. Las olas rompían suavemente contra los barcos anclados mientras pensaba en las decisiones tomadas hasta ese momento. Miré hacia el horizonte grisáceo y sentí cómo la brisa marina acariciaba mi rostro. Era refrescante, pero también traía consigo el eco de mis pensamientos reprimidos. En ese instante comprendí lo fácil que había sido perderme en esta nueva realidad creada por la atracción prohibida hacia él y cómo eso había afectado mi percepción del matrimonio y la vida familiar en general. Al regresar al lugar donde estábamos hospedados, noté algo diferente en el ambiente. Miradas furtivas entre otros miembros de la familia parecían insinuar sospechas sobre nuestra relación cercana. Esa sensación incómoda me hizo cuestionar si realmente podríamos continuar así sin enfrentar las consecuencias eventualmente. El día siguiente llegó cargado de tensiones acumuladas. Todos parecían estar más nerviosos mientras nos preparábamos para asistir a una última celebración local antes de regresar a casa. Durante esa noche llena de luces brillantes y música animada, decidimos encontrarnos nuevamente en aquel rincón apartado donde todo había comenzado. Mientras esperábamos bajo la luz tenue de una farola parpadeante, sentí como el corazón latía desbocado dentro de mi pecho ante la posibilidad inminente de ser descubiertos o incluso confrontados por aquellos que nos rodeaban. ¿Qué pasará después?, pregunté casi en susurro cuando finalmente logramos encontrarnos cara a cara en aquella oscuridad protectora. No sé, respondió él con sinceridad visible en sus ojos profundos e inquietantes. El momento se tornó aún más intenso cuando nuestras manos se entrelazaron buscando consuelo mutuo ante lo inevitable. Esta relación secreta estaba destinada a ser descubierta tarde o temprano. No había forma posible de mantenerla oculta para siempre sin enfrentar las consecuencias devastadoras que ello podría acarrear para ambos. La noche se había adueñado del pequeño pueblo, y las luces titilantes de las calles parecían danzar al ritmo de la música que emanaba del bar local. A pesar de la alegría en el ambiente, una sombra de inquietud se cernía sobre mí. Había algo en la conexión que compartíamos que me dejaba en un estado constante de alerta. La atracción hacia él era innegable, pero también lo era el miedo a lo que podría suceder si alguien descubría nuestro secreto. Nos encontramos en un rincón apartado del bar, donde las risas y los gritos de alegría parecían lejanas. Él me miró con una intensidad que me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de la fachada que había construido para protegerme. No podemos seguir así, murmuré, aunque mi voz temblaba con la esperanza de que no quisiera que esto terminara. ¿Por qué no?, preguntó él, sus ojos desafiantes brillando con una mezcla de deseo y desafío. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de significado. La verdad era que no podía imaginar un futuro sin esos momentos robados, sin esa complicidad secreta que nos unía. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo comenzó a desdibujarse. La música se convirtió en un murmullo distante mientras nuestras conversaciones se tornaban más profundas y personales. Hablamos sobre nuestros sueños y frustraciones, sobre el vacío que ambos sentíamos en nuestras vidas respectivas. Era como si el mundo exterior se hubiera desvanecido y solo existiéramos nosotros dos. De repente un imprevisto interrumpió nuestra burbuja. Una pareja familiar pasó cerca de nosotros, riendo y disfrutando del momento.
Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Habrían notado algo extraño en nuestra actitud? Él apretó mi mano con fuerza, como si quisiera infundirme valor. No hay nada de qué preocuparse, dijo en voz baja. Pero yo sabía que sí había motivos para preocuparme. A medida que la noche avanzaba y las copas se llenaban, la tensión entre nosotros creció aún más. La atracción era palpable, cada palabra susurrada parecía encender una chispa entre nosotros. Fue entonces cuando decidí arriesgarme. Pasamos la noche juntos, le dije con determinación, sintiendo como mis palabras rompían las barreras invisibles que nos separaban hasta ese momento. Su mirada se iluminó con sorpresa y deseo, era como si hubiera estado esperando ese momento tanto como yo. La decisión fue impulsiva pero necesaria, necesitábamos dejar atrás el miedo por un instante y entregarnos a lo que realmente sentíamos el uno por el otro. Nos alejamos del bullicio del bar hacia un pequeño parque cercano donde las luces parpadeantes parecían guiarnos hacia un refugio seguro. El aire fresco de la noche envolvió nuestros cuerpos mientras nos sentábamos en un banco solitario bajo los árboles. La luna iluminaba su rostro juvenil y lleno de vida, cada rasgo parecía resaltar su atractivo irresistible. Hablamos durante horas sobre todo lo que habíamos callado hasta entonces, nuestros anhelos ocultos y las decepciones en nuestras vidas. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba hacia territorios más profundos, una sensación de culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos. Recordé mi vida familiar, mi matrimonio desgastado por la rutina y la falta de conexión emocional. Pero al mismo tiempo allí estaba él, ofreciendo una chispa de vida en medio de mi monotonía. ¿Qué pasará cuando regresemos a casa?, preguntó él con sinceridad inquietante en su voz. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba al suelo, sintiendo como mi corazón se encogía ante la posibilidad del futuro incierto. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros hasta que finalmente decidí romperlo, quizás deberíamos ser solo amigos. Las palabras salieron sin pensar completamente, era mi forma de protegerme a mí misma del dolor inevitable. Él frunció el ceño ante mi declaración, podía ver su decepción reflejada en su expresión juvenil e inocente. ¿Amigos? No creo poder ser solo eso contigo, dijo suavemente mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación, había cruzado una línea muy fina entre lo permitido y lo prohibido. Pero al mismo tiempo, no podía negar cómo su presencia me hacía sentir viva nuevamente. A medida que nos sumergimos más profundamente en nuestras emociones compartidas aquella noche mágica, decidimos dejar atrás las dudas por unos momentos más. Estábamos atrapados entre dos mundos distintos, uno lleno de expectativas sociales y otro donde nuestros deseos podían florecer libremente. La noche avanzó sin prisa mientras compartimos confidencias bajo el manto estrellado del cielo norteño español. Sin embargo, al amanecer comenzaría otra vez la realidad aplastante, los rostros familiares volverían a aparecer para recordarnos lo imposible de nuestra conexión. Cuando finalmente regresamos al hogar familiar tras esa larga velada clandestina llena de promesas silenciosas e incertidumbres latentes, sabía que habíamos cruzado un umbral del cual no habría regreso fácil ni claro para ninguno de los dos. Mientras entrábamos por la puerta principal y escuchábamos los suaves murmullos provenientes del salón donde todos estaban reunidos para desayunar juntos como familia, una imagen perfecta. Sentí como mis entrañas se retorcían ante la perspectiva inminente del juicio ajeno si llegaban a descubrir nuestro secreto oculto tras sonrisas forzadas e intercambios triviales. Aquella mañana sería crucial para definir nuestro destino compartido, ya no había vuelta atrás después de todo lo vivido bajo las estrellas aquella noche mágica e inolvidable. La tensión en el aire era palpable mientras me sentaba a la mesa, rodeada de miradas curiosas y sonrisas que no llegaban a los ojos. El desayuno transcurría como siempre, pero cada bocado se sentía como una traición a lo que había compartido la noche anterior. Intenté concentrarme en las conversaciones triviales sobre el clima y las actividades del día, pero mi mente vagaba hacia lo prohibido, hacia los momentos que habíamos robado al tiempo. El esposo parecía especialmente distraído, absorto en su teléfono, lo que me otorgaba un breve respiro. Sin embargo, no podía evitar sentir que su mirada ocasional se posaba sobre mí con una mezcla de sospecha y desinterés. Aquello avivaba la culpa que ya comenzaba a carcomerme.
La idea de ser descubierta por él o por cualquier otro miembro de la familia era aterradora. Mientras los demás hablaban sobre planes para visitar el mercado local, mis pensamientos volvían al encuentro furtivo en el parque. La risa del hijastro resonaba en mi mente como un eco distante, recordándome lo fácil que era olvidar las responsabilidades cuando uno estaba inmerso en un momento tan intenso. La complicidad había crecido entre nosotros, y cada mirada furtiva parecía cargar un peso emocional que no podía ignorar. ¿Vamos al mercado después del desayuno?, preguntó alguien, rompiendo mi trance. Asentí con la cabeza, aunque sabía que mi mente ya estaba ocupada con otros planes. No podía dejar de pensar en cómo sería pasar tiempo juntos sin la presión de ocultar nuestra relación. La incertidumbre aumentó cuando noté cómo el hijastro me observaba desde el otro lado de la mesa. Su mirada era intensa y cargada de significado. Era como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros y secretos. En ese instante comprendí que nuestra burbuja estaba a punto de estallar. Al terminar el desayuno, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. La brisa marina acarició mi rostro mientras intentaba aclarar mis pensamientos. Las olas rompían suavemente contra las rocas abajo, reflejando mi estado emocional, tumultuosas y descontroladas. ¿Te encuentras bien?, preguntó él al acercarse sigilosamente detrás de mí. No puedo dejar de pensar en lo que hemos hecho, respondí con voz baja. Lo sé, dijo él con una expresión seria. Pero no puedo evitarlo. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras mirábamos hacia el horizonte, donde el mar se perdía en el cielo azul. De repente escuchamos pasos acercándose rápidamente. Era su madre, quien salió al balcón sin previo aviso. ¿Qué hacen aquí, disfrutando del aire fresco?, preguntó con una sonrisa despreocupada. Ambos nos miramos rápidamente antes de responder con una risa nerviosa. Sí, solo un momento para despejarse, dije mientras trataba de mantener la compostura. Bueno, venid adentro, estamos planeando qué hacer hoy, insistió ella sin sospechar nada extraño entre nosotros. La presión aumentó cuando regresamos al salón y nos encontramos rodeados por los demás miembros de la familia. Las conversaciones giraban alrededor de actividades cotidianas, sin embargo, yo sentía como si todos estuvieran observando cada movimiento mío y del hijastro con atención renovada. A medida que avanzaba el día, la inquietud crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban fugazmente, sentía una chispa recorrerme, pero también un miedo creciente ante la posibilidad del descubrimiento. El momento culminante llegó cuando un viejo amigo de la familia apareció inesperadamente durante la cena. Su presencia iluminó el ambiente festivo con risas y recuerdos compartidos del pasado. Sin embargo, también trajo consigo una sensación incómoda. Conocía bien nuestra historia familiar y podría percibir cualquier cambio sutil en las dinámicas entre nosotros. Mientras cenábamos bajo las luces tenues del comedor lleno de risas y anécdotas pasadas, sentí como su mirada se fijó brevemente en mí antes de volver a enfocarse en los demás. No puedo creer cuánto has cambiado, dijo él dirigiéndose al hijastro con un tono juguetón pero inquisitivo. Las palabras resonaron en mi mente como un eco ominoso. Has cambiado. Era cierto, todo había cambiado desde aquel primer encuentro furtivo bajo las estrellas. Pero ahora había más en juego. Cada palabra dicha parecía cargar un peso adicional por nuestra conexión secreta. Después de cenar, decidimos salir a dar un paseo por las calles empedradas del pueblo iluminadas por faroles antiguos. El ambiente festivo envolvía nuestras conversaciones mientras nos mezclábamos entre los lugareños y turistas disfrutando del bullicio nocturno. Mientras caminábamos juntos, el hijastro justo a mi lado, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de alegría familiar y otro cargado de deseo prohibido e incertidumbre. La confusión me abrumaba, deseaba escapar a ese lugar donde solo existiéramos nosotros dos lejos del juicio ajeno. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él finalmente cuando nos alejamos unos pasos del grupo familiar para tener un momento privado. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba sus ojos llenos de preguntas no formuladas. La noche continuó avanzando sin respuesta clara a nuestras inquietudes internas hasta que finalmente regresamos al alojamiento familiar, bajo un manto estrellado que parecía observarnos silenciosamente desde arriba.
Al entrar nuevamente al hogar familiar tras esa velada llena de emociones encontradas e inseguridades latentes, sentí como la presión aumentaba aún más dentro mío. La idea del juicio ajeno comenzaba a materializarse como sombras acechantes alrededor nuestro, cada risa proveniente del salón resonando como un recordatorio constante sobre nuestra situación inminente. Mientras todos se dispersaban hacia sus habitaciones tras despedirse cordialmente unos minutos después, la atmósfera ahora cargada de tensión, me vi atrapada nuevamente entre dos mundos opuestos, uno donde todo parecía perfecto y otro donde mis deseos ocultos clamaban por ser liberados sin restricciones ni juicios morales impuestos por otros. El silencio reinante me envolvió mientras me dirigía hacia mi habitación sintiéndome más perdida que nunca ante esta maraña emocional creada por decisiones tomadas sin considerar sus consecuencias futuras. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza, pero la luz no lograba disipar la sombra que se había instalado en mi corazón. Mientras el resto de la familia se preparaba para un día de exploración en la ciudad, yo me encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La idea de que mi esposo llegaría más temprano de lo esperado me llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría enfrentar la situación? La confusión entre lo que deseaba y lo que debía hacer se hacía cada vez más palpable. En el desayuno, las conversaciones eran ligeras y superficiales. Mi esposo hablaba sobre los lugares que quería visitar, mientras yo apenas podía prestar atención. Miré a mi hijastro, quien parecía ajeno a mis pensamientos turbulentos. Su risa resonaba en mis oídos como un eco lejano, recordándome los momentos furtivos que habíamos compartido. Cada mirada entre nosotros era un recordatorio del secreto que llevábamos en el corazón. «¿Vamos a la playa después?», preguntó él, mirando a todos con una sonrisa despreocupada. «Claro, es una gran idea», respondió mi esposo sin dudarlo. El plan se estableció rápidamente y con él, una sensación de claustrofobia me invadió. Sabía que debía actuar con normalidad, pero la inminente llegada de mi esposo complicaba todo. La playa era un lugar donde habíamos compartido risas y confidencias, ahora se convertía en un campo minado emocional. Mientras caminábamos hacia la costa, la brisa marina acariciaba mi rostro, pero no lograba calmar el tumulto interno. Las olas rompían suavemente en la orilla, creando un ritmo hipnótico que contrastaba con el caos en mi mente. En ese momento decidí hablar con él a solas, necesitaba entender qué significaban esos encuentros para ambos. «¿Podemos hablar un momento?», le dije cuando encontramos un rincón apartado bajo una sombrilla. «Claro», respondió él con curiosidad. El silencio se instaló entre nosotros antes de que pudiera articular mis pensamientos. No sé cómo seguir esto, las palabras parecían salir arrastradas por el peso del secreto. Él me miró fijamente y su expresión cambió sutilmente. «¿Te sientes atrapada?», preguntó. La pregunta resonó profundamente en mí. Sí, creo que tengo miedo de lo que está pasando entre nosotros. ¿Por qué no podemos ser honestos? No quiero seguir escondiéndome, dijo él sin titubear. Su sinceridad me sorprendió y al mismo tiempo me asustó. No es tan simple, hay mucho en juego. Lo sé, afirmó él mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. En ese instante sentí una conexión más fuerte que nunca, era como si nuestras almas buscaran liberarse del peso de las expectativas familiares. Pero justo cuando estaba a punto de responderle, una voz familiar interrumpió nuestro momento, era mi esposo acercándose con una gran sonrisa y 2 helados en las manos. «Miren lo que encontré», exclamó alegremente mientras se acercaba a nosotros. Mi corazón dio un vuelco al ver su rostro radiante, era como si todo lo dicho antes hubiera desaparecido junto a su llegada. El hijastro retrocedió ligeramente y yo traté de recomponerme rápidamente para no levantar sospechas. La conversación se desvió hacia temas triviales mientras disfrutábamos del helado bajo el calor del sol. Sin embargo, esa breve charla había dejado huellas profundas en mí. A medida que avanzaba el día, las preguntas sobre nuestra relación seguían atormentándome. ¿Podríamos realmente ser honestos? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Al caer la tarde y tras un largo día lleno de risas y actividades familiares, regresamos al hotel cansados pero felices por los recuerdos compartidos. Sin embargo, había algo diferente en mí,
una inquietud constante sobre cómo manejar lo que sentía por el frente a las expectativas del matrimonio. Esa noche intenté dormir, pero mis pensamientos eran incesantes como las olas del mar golpeando contra las rocas. Recordé cada instante vivido juntos, nuestras miradas cómplices y los silencios cargados de significado. Cada uno era un ladrillo más en la construcción de este vínculo prohibido e inesperado. Al amanecer siguiente llegué al desayuno sintiéndome aún más ansiosa por la inminente llegada de mi esposo desde su viaje repentino a la ciudad cercana por motivos laborales. Mientras todos disfrutaban del café y los dulces típicos locales, yo apenas podía tragar bocado alguno, solo pensaba en cómo afrontar su regreso sin provocar sospechas ni alterar la frágil paz familiar construida hasta entonces. Fue entonces cuando noté a mi hijastro observándome desde el otro lado de la mesa con una expresión seria y preocupada. ¿Estás bien?, preguntó casi susurrando para no llamar demasiado la atención. No estoy segura, respondí sincera aunque consciente del riesgo implícito en mis palabras. Se inclinó hacia mí ligeramente mientras los demás estaban absortos conversando sobre planes turísticos para el día siguiente. Creo que deberíamos hablar después. Hay cosas importantes que necesitamos aclarar. Asentí lentamente aunque sentía miedo ante lo inevitable. Sabía perfectamente lo difícil que sería abordar nuestra situación sin poner todo en peligro. El resto del desayuno transcurrió entre risas ajenas mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor familiar y otro plagado de secretos oscuros e intensos deseos reprimidos por normas sociales impuestas desde hace tiempo. Finalmente llegó el momento decisivo cuando vi entrar a mi esposo por la puerta principal del hotel con su maleta al hombro y esa sonrisa confiada dibujada en su rostro habitual. Eso fue suficiente para hacerme sentir culpable nuevamente porque detrás de esa fachada perfecta había una mujer dividida entre sus responsabilidades como esposa y sus deseos ocultos hacia su hijastro. La tarde continuó sin incidentes hasta que finalmente encontramos un momento propicio para hablar a solas nuevamente. Aprovechamos el instante cuando todos estaban ocupados preparándose para salir a cenar al restaurante local famoso por sus platos típicos del norte español. Nos encontramos escondidos detrás del parque central donde habíamos pasado tantas tardes juntos disfrutando del aire fresco impregnado por aromas florales. Allí le confesé mis miedos sobre cómo manejar nuestra relación ahora que todo parecía complicarse aún más con su padre presente. Él respiró hondo antes de contestar. Necesitamos ser claros sobre lo que sentimos, no puedo seguir así. Las palabras resonaron dentro mío como campanas sonando al atardecer marcando el final del día. Sabía perfectamente cuál sería mi respuesta ante tal declaración, pero también comprendía las repercusiones potenciales y decidía seguir adelante con esta relación prohibida bajo vigilancia constante. Sin embargo, justo cuando estaba lista para abrirme completamente ante él revelándole mis verdaderos sentimientos hacia nuestra conexión especial, surgió nuevamente aquella voz familiar interrumpiendo nuestro momento decisivo. «Chicos, ya estamos listos, vamos», gritó mi esposo desde lejos mientras se acercaban otros miembros familiares buscando unirnos nuevamente bajo su ala protectora e ignorante respecto al torbellino emocional agazapado tras nuestras miradas furtivas. La decisión quedó suspendida en el aire como una nube gris amenazante dispuesta a estallar sin previo aviso, dejando tras sí consecuencias irreversibles para todos nosotros. La tarde se tornó más oscura mientras la familia se dispersaba por el pequeño pueblo costero. Las risas y las voces animadas resonaban en el aire, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de silencio. La tensión entre mi hijastro y yo era palpable, como un hilo invisible que nos unía y al mismo tiempo nos separaba. Caminábamos juntos, alejados del bullicio familiar, buscando un rincón donde el mundo se desvaneciera. Fue en ese instante cuando una conversación casual con un viejo amigo de la familia cambió el rumbo de la tarde. ¿Has oído los rumores sobre la familia?, preguntó con tono burlón. Su comentario me hizo estremecer. La idea de que alguien pudiera sospechar de lo que estaba ocurriendo entre nosotros me llenó de pavor. Siempre hay murmullos en este pueblo, continuó él, ajeno a mis inquietudes. Pero nunca pensé que tú serías parte de ellos. Las palabras retumbaban en mi cabeza mientras intentaba mantener una expresión neutral. La revelación de que los secretos no eran tan ocultos como creía me dejó inquieta. Miré a mi hijastro, quien parecía absorto en sus pensamientos, sin saber que el hilo frágil que nos unía estaba comenzando a deshilacharse. La noche llegó y con ella una fiesta local llena de luces y música tradicional.
El ambiente festivo contrastaba con mi estado emocional. Me sentía observada, como si cada mirada fuera capaz de descubrir nuestra verdad oculta. Mientras bailábamos disfrutando del ritmo alegre, noté cómo algunas miradas se centraban en nosotros. La complicidad entre mi hijastro y yo era evidente para quienes querían ver más allá de las apariencias. ¿Crees que alguien sospecha?, le pregunté en un susurro mientras nos alejábamos del grupo. No lo sé, respondió él, su expresión grave reflejando la preocupación que ambos compartíamos. Pero debemos tener cuidado. A medida que avanzaba la noche, los rumores comenzaron a tomar forma en mi mente. Historias sobre parejas infieles y secretos familiares flotaban entre las conversaciones espontáneas de los asistentes a la fiesta. Cada risa sonaba como un eco distante de lo que podría ser nuestro futuro si todo salía mal. En medio del bullicio, decidimos salir al aire fresco del parque central donde las flores aún conservaban el aroma dulce del día anterior. Allí, lejos de las miradas curiosas, compartimos un momento cargado de tensión y emoción. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté sin poder ocultar mi angustia. Solo vivir el momento, contestó él con una sonrisa triste que no alcanzaba sus ojos. El silencio se instaló entre nosotros mientras observábamos cómo las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, iluminando nuestras sombras alargadas sobre la hierba fresca. Era fácil perderse en esa atmósfera mágica, pero dentro de mí había una tormenta inminente. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y miradas cómplices. Sin embargo, cada instante compartido se sentía como un ladrillo más añadido al muro que estábamos construyendo alrededor de nosotros mismos, uno que podría derrumbarse en cualquier momento. Una tarde decidí darme un respiro y pasear sola por el mercado local, donde los colores vibrantes y los aromas envolventes parecían ofrecerme una tregua temporal a mis pensamientos oscuros. Mientras contemplaba los productos frescos expuestos con esmero por los vendedores locales, escuché fragmentos de conversaciones ajenas que me hicieron detenerme en seco. Dicen que esa familia tiene secretos oscuros, murmuró una mujer mayor a su amiga mientras seleccionaban tomates maduros. No me extraña, respondió la otra con voz conspiradora. Siempre hay algo detrás de esas sonrisas. El corazón me latió con fuerza al escuchar esas palabras. Era como si cada rumor estuviera dirigido hacia mí y hacia nuestra relación prohibida. Sentí como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí, no podía seguir ignorando lo evidente, nuestra historia estaba empezando a ser objeto de chismes locales. Al regresar al lugar donde nos hospedábamos, encontré a mi esposo sentado solo en la sala común, absorto en su teléfono móvil. Su distracción era habitual, pero hoy parecía más pronunciada. Quizás había notado algo extraño en mí o tal vez simplemente estaba demasiado ocupado para prestarme atención. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista. Sí, respondí rápidamente aunque sabía que no era cierto. Esa noche decidí hablar con mi hijastro sobre lo sucedido en el mercado. Necesitábamos aclarar nuestras intenciones antes de que fuera demasiado tarde. Nos encontramos cerca del parque nuevamente bajo las estrellas titilantes que parecían observarnos desde arriba. No puedo soportar esto, le dije finalmente mientras el viento suave acariciaba nuestro rostro. Los rumores están empezando. Él asintió lentamente antes de responder, no puedo dejarte ir. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, había tanto deseo escondido detrás de aquella afirmación sencilla pero poderosa. Sin embargo, ese deseo venía acompañado por un miedo creciente. ¿Qué pasaría si todo esto se desmoronara? ¿Qué consecuencias enfrentaríamos? La idea me mantenía despierta por las noches mientras reflexionaba sobre lo arriesgado y peligroso que resultaba nuestro juego emocional. A medida que pasaban los días, cada encuentro se volvía más cargado, las risas eran menos frecuentes y las miradas más intensas, pero también llenas de incertidumbre. Mi vida familiar seguía su curso habitual, pero había algo roto dentro de mí. Ese sentimiento persistente e incómodo no me dejaba descansar ni por un instante. Una mañana recibí una llamada inesperada. Alguien cercano había comenzado a hacer preguntas sobre mí y mis actividades recientes. Esa persona había mostrado interés por mis movimientos durante el viaje familiar sin saber realmente lo ocurrido entre nosotros dos. El corazón se me detuvo por un instante mientras pensaba en todas las posibilidades aterradoras, ¿y si alguien descubría nuestra relación?
Las consecuencias podrían ser devastadoras para todos nosotros, especialmente para el quien aún tenía toda su vida por delante. Decidí hablar con él sobre esto antes de dar cualquier paso adicional. Necesitábamos estar preparados para lo peor, aunque eso significara enfrentar decisiones dolorosas e inciertas acerca del futuro inmediato. Mientras esperaba su llegada aquella tarde bajo el mismo árbol donde solíamos encontrarnos después del bullicio diario del pueblo, sentí como la ansiedad crecía dentro mío como una marea imparable dispuesta a arrastrarlo todo consigo. La tarde se tornó más oscura a medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. La brisa marina traía consigo el eco de risas lejanas, pero yo no podía disfrutar de ese ambiente festivo. La ansiedad me mantenía en un estado de alerta constante. El momento que había anticipado con tanta esperanza estaba a punto de llegar, y con él, la posibilidad de un cambio radical en mi vida. Cuando finalmente lo vi acercarse, su expresión era una mezcla de incertidumbre y determinación. Me saludó con un leve gesto, como si temiera romper el delicado equilibrio que habíamos construido. ¿Estás lista?, preguntó con voz suave. No había palabras para describir lo que sentía en ese instante, todo lo que podía hacer era asentir. Nos sentamos en un banco del parque, rodeados por el aroma de flores y el murmullo del agua en la fuente cercana. La belleza del lugar contrastaba con la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. Él comenzó a hablar sobre sus sentimientos, sobre cómo esta relación secreta había cambiado su perspectiva de la vida. Escucharlo me llenaba de una mezcla de alegría y culpa. Esto no puede seguir así, dije finalmente, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. No podemos seguir escondiéndonos. Su mirada se tornó seria, sabía que había llegado el momento de tomar decisiones difíciles. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro entre los sonidos del parque. La pregunta resonó en mí como un eco interminable. ¿Qué quería hacer? La respuesta era confusa y dolorosa. Deseaba estar con él, pero también quería proteger a la familia que habíamos construido juntos. A medida que hablábamos, las sombras comenzaron a alargarse, reflejando la oscuridad que se cernía sobre nuestro futuro. No puedo seguir sintiéndome así, admití con franqueza. Me siento atrapada entre dos mundos. El peso de mis palabras pareció caer sobre nosotros como una losa. Mientras discutíamos las posibles salidas, me di cuenta de que mi matrimonio estaba más dañado de lo que había querido aceptar. Las conversaciones vacías y las miradas ausentes habían creado un abismo entre mi esposo y yo, uno del cual no sabía si podría volver a cruzar. Él tomó mi mano con una suavidad inesperada y me miró fijamente a los ojos. ¿Y si intentamos ser honestos? Tal vez eso nos libere, sugirió con esperanza. Su propuesta me hizo dudar. La idea de abrir esa puerta significaba enfrentar verdades dolorosas. ¿Y si eso arruina todo?, respondí casi instintivamente, asustada por las posibles repercusiones. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra pronunciada parecía tener el poder de cambiar nuestras vidas para siempre. Tal vez sea hora de arriesgarnos, dijo él con una firmeza renovada en su voz. En ese momento entendí que estábamos al borde de algo monumental, una decisión que podría liberarnos o condenarnos. La conversación fluyó hacia nuestras expectativas y sueños no cumplidos, hablamos del futuro sin barreras ni secretos. Pero mientras compartíamos esos momentos íntimos, una sombra apareció en mi mente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? El miedo se apoderó de mí nuevamente al pensar en las consecuencias sociales y familiares. No sé si estoy lista para enfrentar eso, murmuré mientras mis pensamientos giraban descontroladamente. Fue entonces cuando escuchamos risas cercanas. Un grupo familiar pasaba junto a nosotros sin notar nuestra presencia oculta entre los arbustos del parque. Mi corazón se aceleró al pensar en lo fácil que sería ser descubiertos en ese instante tan vulnerable. Necesitamos decidir rápido, insistió él mientras apretaba mi mano con fuerza, como si pudiera transmitirme su determinación a través del contacto físico. Pero yo sentía como mis dudas volvieron a surgir como olas implacables golpeando contra las rocas. Finalmente tomé aire profundamente antes de hablar nuevamente. Tal vez deberíamos dar un paso atrás. Las palabras salieron más rápido de lo que había planeado. El temor me empujaba hacia atrás cuando solo deseaba avanzar.
Su rostro reflejó decepción y confusión. Sabía cuán difícil había sido llegar hasta aquí y ahora estaba sugiriendo retroceder. ¿De verdad crees que eso es lo mejor?, preguntó con tristeza. No sé qué es lo mejor, respondí sinceramente mientras mis ojos se llenaban de lágrimas contenidas por tanto tiempo. Era evidente que ambos estábamos atrapados en este laberinto emocional sin salida clara. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros mientras contemplábamos lo inevitable, nuestro amor prohibido chocando contra las expectativas sociales y familiares establecidas durante años. De repente escuché voces familiares acercándose aún más. Eran amigos comunes riendo despreocupadamente mientras se dirigían hacia nosotros sin saber nada del torbellino interno por el que estábamos atravesando. Mi corazón latía desbocado mientras miré a mi hijastro. Ambos sabíamos que ser descubiertos significaría enfrentar consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Debemos irnos, le dije rápidamente mientras me levantaba del banco con prisa. Él asintió pero no hizo ningún movimiento inmediato para seguirme. Parecía atrapado entre el deseo y la realidad cruda ante nuestros ojos. En ese instante decisivo comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cualquier paso en falso podría cambiarlo todo para siempre. Mientras nos alejábamos apresuradamente del parque, sentí una mezcla abrumadora de emociones, miedo por lo desconocido y anhelo por algo imposible al mismo tiempo. De repente una voz familiar resonó detrás nuestra. ¿A dónde van tan rápido? Era mi esposo quien nos sorprendió justo cuando cruzábamos la entrada del parque. Su rostro mostraba confusión e intriga al vernos juntos allí tan cerca uno del otro.